Muy buenas, familia. Hoy os traigo este libro de aquí, No soy yo, de Anabel González, Entendiendo el trauma complejo, el apego y la disociación, una guía para pacientes, familiares y profesionales. Este es el libro que me he leído en este 2024 que más me ha llegado al corazón, que más transformación ha generado. Junto al libro anterior, el de neuromarketing, este está en el top 2 de los mejores que he leído. Y agárrate a la silla porque viene información de mucho valor. Nos habla de que cuando hay maltrato y abandono intrafamiliar, estas características suelen generar traumas complejos, afectación de la personalidad y ruptura de creencias. De hecho, hay como una disociación de la personalidad cuando se produce un trauma complejo. También hay traumas ocultos, cosas que pasan en el día a día, que pueden ser pequeñas acciones, pequeñas situaciones que realmente no se catalogan como traumas, pero realmente sí que nos afectan de una forma oculta, invisible. En cuanto a apegos, nos habla de que está el apego seguro, el autónomo, que es aquel en el que creamos un vínculo sintónico, equilibrado y coherente con la madre, con el padre, con la relación, etc. También está el apego inseguro, y esto ocurre cuando hay demasiada distancia, cuando hay demasiada preocupación. Y este apego inseguro, en su extremo, produce miedo. Y cuando el miedo es muy elevado, el apego se desorganiza, en el que en esta desorganización hay una disociación que dificulta el que podamos recordar, en el que hay una desconexión del cuerpo, de las emociones y del entorno, y en el que hay una fragmentación de la personalidad y de la identidad. En el capítulo de cambiar de modo automático por el modo manual, nos habla que a veces no reconectamos emociones, sensaciones. Es como que tenemos un jardín en casa y este jardín tiene minas antipersona y que no podemos disfrutar del jardín porque realmente estamos preocupados de no pisar estas minas antipersona. Luego, en cuanto a las emociones, a las sensaciones físicas, son nuestros sensores. Nos dice que el miedo cumple una función de protección, es una respuesta automática. El miedo se convierte en problema cuando este miedo nos produce una hiperactivación. En cuanto a la rabia, es una reacción de protección activa. En cuanto al cariño, es más un sentimiento complejo que una emoción básica. En cuanto a la tristeza, es un pegamento relacional. En cuanto a la alegría, es energía y está relacionada con la ilusión. En cuanto al sentimiento de culpa, es más un sentimiento que una emoción básica. Pero luego también tenemos la culpa sana, que es sentir esa pequeña culpa de no hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer. Es esa parte de responsabilidad. Está muy vinculada con la culpa sana. En cuanto a la vergüenza, es un medidor de efectos y conducta. Cuando sentimos vergüenza es un pequeño filtro que nos dice cómo nos tenemos que comportar. En cuanto a la preocupación, es como si tuviéramos una bola de cristal, que intentamos como mirar el futuro, a ver qué es lo que va a pasar, o a veces mirar al pasado, para ver todo aquello que ya vivimos. Y nos habla de que puede haber una preocupación sana, y esta preocupación sana se llama sentido común. Las emociones nos hablan de la necesidad y de la acción para obtenerla. La rabia, por ejemplo, nos conduce a pelear, la tristeza a buscar consuelo, y la culpa a mejorar nuestro funcionamiento. Las emociones también son una caja de resonancia. No tiene tanta implicación lo que siento, sino lo que me digo y lo que hago con lo que siento. También, vinculado a las emociones, tenemos que darnos permiso para sentir, dejar de vivir en esa dictadura emocional. Oye, lo que sentimos es natural y tenemos que permitirnos poder sentirlo.
tanto si son emociones positivas como si son emociones negativas. Todas cumplen una función y nos ayudan en algo. También nos dice que las emociones no pelean ni compiten, que pueden haber varias emociones a la misma vez y que muchas veces se combinan, como pudimos ver en el modelo de Plutchik en libros anteriores. También nos dice que cuando vivimos una situación extrema o una emoción abrumadora, nuestro sistema nervioso colapsa. Es como si saltaran los plomos de nuestro cerebro y no registramos la información, la experiencia. Eso es lo que hace que muchas veces la memoria selectiva olvide ciertos tramos de nuestra vida, ciertas etapas, porque realmente no está registrada en nuestra memoria, en nuestro aprendizaje. Y cuando sentimos emociones, estas emociones producen estados. Y si son emociones negativas, pueden producir estados de abandono, de pensamientos de nadie me va a querer, de todos van a abusar de mí, de soy un fracasado, de no pertenezco, de me domina la pereza, necesito aprobación, no puedo, soy incapaz, todo va a ir mal, estoy acelerado, me avergüenzo de mí mismo, soy frágil, vulnerable. Todos estos traumas complejos pueden producir estos estados. Estados como de estoy desprotegido, estoy atrapado, estoy confuso, sin otros no soy nada, me siento rechazado. Una vez más, los traumas producen estas emociones, estas creencias disfuncionales. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Y ahí es súper importante conocer qué traumas complejos o no tan complejos, qué traumas ocultos tenemos para poder ser más dueños de nuestro destino y poder entendernos y conocernos más en profundidad. También nos dice que en cuanto a los recuerdos, seguramente recordemos la cara de nuestra pareja cuando nos dijo «eres igual que tu padre». Poniéndolo en contexto, tu padre es un padre ausente, es un padre hostil, que nos humillaba, que nos despreciaba, un padre alcohólico. Cuando tenemos una situación, un contexto así, seguramente tengamos un recuerdo porque tuvo un impacto emocional muy grande en nosotros esa frase, de te pareces a tu padre. Porque muchas veces eso nos produce la misma emoción de rechazo hacia este padre. Y al verlo impactado, reflejado en nosotros, también puede producir esa emoción de rechazo a uno mismo. Los recuerdos son la regulación de las emociones y se llevan a cabo en el sistema nervioso periférico, que se divide entre el corazón y las vísceras y entre el pecho y el abdomen. Cuando tenemos una energía emocional agotada, una madre no le presta la suficiente atención a su hijo porque físicamente y mentalmente está totalmente agotada, esto produce el apego distanciante. En cuanto a la preocupación introduce densidad en la relación. Es un pegamento potente. Cuando tenemos demasiada preocupación por los demás, hay un reconocimiento de los demás como parte de sí mismo. Y eso produce una dependencia. Como por ejemplo emociones de sin él no soy nada, si me falta me muero, me siento vacío sin ella. Las emociones que no son expresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas, en forma de enfermedad, en forma de trauma, en forma de agotamiento. Por ejemplo, Anabel González pone el ejemplo de un hijo que se hace daño en la rodilla. Y hay diferentes maneras de actuar, ¿no? Por ejemplo, está la manera de recriminarle que siempre te haces daño, no vales para nada. Luego también, por ejemplo, la situación de no pasa nada, todo esto, no te has hecho daño, ¿sabes? Esto produce menos reconocimiento emocional. Y luego también está la forma que ella contempla como la mejor, y es reconocer la emoción del niño. Entiendo que te hayas hecho daño, entiendo que lo estés pasando mal, que sientas dolor. Ven aquí a mi regazo y ponemos una tirita y curamos la herida. Esta sería como la situación en la que más reconocimiento emocional tenemos y más sentido de identificación le damos al niño. Por tanto, la frase de no llores no es nada anula el reconocimiento emocional del niño. Luego también nos dice que
Nuestras creencias y nuestras emociones son como un molde de plastelina, y que tenemos que tener una mirada de amor incondicional, entendiendo, cuidando, respetando, aceptando sin condiciones, tal y como somos. Y que tenemos partes agresivas, vulnerables y cuidadoras, que muchas veces decimos, no, nosotros no somos agresivos. Oye, pero tenemos que contemplar que hay una parte de nosotros que puede despertar la rabia, o puede despertar el miedo, que es natural, que todos lo tenemos. Explica que hay diferencia entre un gato y un conejo, que cuando los ponemos boca arriba, con la panza descubierta, un gato reacciona totalmente diferente de un conejo. Un gato, por ejemplo, se relaja, porque tiene uñas y dientes y sabe cómo usarlos. Que en la cadena alimenticia el gato es un depredador, los felinos son depredadores, y que no tienen miedo de exponerse, porque no nos tienen miedo, saben cómo actuar para defenderse. En cambio, los conejos, que comen vegetales, están en la línea alimenticia, en los últimos eslabones de esta línea. Son habitualmente presas. Que nosotros cuando somos pequeños actuamos más como conejos, porque no tenemos la envergadura, la fuerza ni la autoridad de las personas adultas. Pero que también tenemos un gato interior. Dice algunas de las respuestas defensivas que podemos tener las personas, y te voy a comentar algunas de ellas. Y estas son: soy la única persona que me lo deben, domino, desconfío, me someto, cargo con todo, me aferro a lo malo conocido, ataco, no soporto la injusticia, me sacrifico, soy imprescindible, me controlo, me exijo al 1000%, así siendo más perfeccionistas. Me encierro en mí mismo, idealizo, esto me lleva a comparar la realidad con la referencia. Evito, me rindo, aparento, me quejo, me machaco, cuido a los demás. Supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tengo es un martillo. ¿Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó? ¿Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió? Luego también, en cuanto a las excusas, nos habla que en lugar de no puedo, tenemos que cambiarlo por el no me da la gana. Y en lugar de no soy capaz, decir me cuesta. La queja es improductiva, produce sentimientos de incomprensión. Lo que viene de fuera pasa siempre por un filtro interno. Luego hablamos de la culpa sana, de tengo que hacer algo. Es este motor de acción la culpa sana. Luego también nos habla de que las excusas y la visualización, imaginar algo, fantasear es un escape imaginario. Es cuando creamos una realidad imaginaria, paralela a la que estamos viviendo. Y que realmente somos pilotos del coche. Las emociones son como bebés, no piensan, solo sienten. La experiencia de Destin, que era un ingeniero al que le construyeron una bicicleta del revés. La bicicleta, cuando girabas el manillar hacia la derecha, la bicicleta se desplazaba a la izquierda. Y cuando girabas el manillar a la izquierda, la bicicleta se desplazaba a la derecha. A Destin le salían a flote todos esos patrones viejos de comportamiento, porque siempre que había andado en una bicicleta convencional, lo había aprendido a hacer de cierta forma, y que le costó durante 8 meses y muchas caídas aprender a montar la bicicleta del revés. Y que su hijo, el hijo de Destin, no tardó 8 meses, sino que tardó 8 días en aprender. Y es que muchas veces, cuantos más mayores somos, nuestros padres, nuestros abuelos, tienen ciertas creencias que están muy sólidas y que cuesta mucho despegar y aprender nuevas maneras de relacionarse, de comportarse, y que cuanto más pequeños somos, más moldeabilidad tenemos más neuroplasticidad. Oye, que cuando somos adultos esta neuroplasticidad no se pierde. Seguimos aprendiendo, seguimos moldeando este molde de plastilina, pero nos cuesta un poquito más, porque las creencias están muy sólidas. Es normal. En cuanto al apego disfuncional, un apego disfuncional puede confundir el afecto con la obediencia, la protección con el control, el cuidado con la preocupación. En este apego disfuncional se llevan todos estos términos
a un extremo, y los extremos no son buenos. Cuando hay un apego disfuncional, esto nos produce creencias en las que la lógica está del revés, que nos tenemos que aprender a cuestionar, como el hijo de Destin hizo, de crear nuevas referencias para aprender. Las creencias nucleares son los cristales a través de los cuales vemos el mundo, a través de los cuales se crea nuestra percepción del mundo. Las creencias nucleares nos producen seguridad, control, pero realmente son una cárcel. Hay que cuestionar si todo lo que conocemos como bueno es bueno, y si todo lo que conocemos como malo es malo. Por ejemplo, se ha visto que el egoísmo es malo. Oye, pero el egoísmo tiene una parte buena, y hay un egoísmo sano, y es priorizar nuestras necesidades frente a las de las demás. También se ha visto como algo muy malo la maldad, y la maldad exige vulnerabilidad, incertidumbre. Cuando tienes que tomar una decisión y no la tomas, eso ya es una decisión. También nos habla Anabel González de los recuerdos no procesados. Nos dice que para desbloquear recuerdos va muy bien la terapia EMDR. También está muy vinculada a esa fase REM del sueño, la fase MOR, de movimientos oculares rápidos. Y podemos rescatar a nuestro yo del pasado que se quedó viviendo allí. Es muy bueno acceder a nuestros recuerdos más profundos, y porque muchas veces cuando vivimos una situación que es traumática, el niño interior que tenemos dentro se quedó allí, en esa situación, y estando en el presente podemos coger ese recuerdo y eso nos va a despertar sensaciones y emociones en el cuerpo. Y lo que podemos hacer es transitarlas, aceptar a ese niño interior, aceptar y reconocer las emociones que sintió y rescatarlo, permitir que ese niño crezca. Los recuerdos son como monstruos internos, y estos monstruos internos son estos niños heridos, furiosos, adolescentes rebelándose contra el mundo que tenemos en el interior. Tenemos que pasar por 3 fases para aceptar nuestro pasado y vivir nuestro presente, sin atarnos a él, al pasado. Estas 3 fases fueron: así fueron las cosas, es decir, una aceptación de lo que pasó. Una segunda fase de esto es lo que hay, o sea, no una fase de resignación, sino una fase de aceptación nuevamente. Y una tercera fase de ya se verá. Hasta aquí han sido las pepitas de oro de este libro, que más que un libro creo que ha sido una mina de oro, porque ha sacado muchas cosas a flote. He sentido muchas sensaciones y emociones que quedaban ocultas. Esta parte del vídeo se ve un poquito diferente porque le he estado dando vueltas y creo que sería súper potente compartir contigo la parte del libro que más me ha llegado. Y esta es la parte final del libro, donde pone el ejemplo de Hulk y el ejemplo de Peter Pan. Y me gustaría leértelo para ver si resuena contigo igual que ha resonado conmigo. Me parece súper potente lo que transmite en estas páginas y me gustaría compartirlo contigo. Encontrando a Hulk. El protagonista, bloqueada su rabia, no consigue conectar emocionalmente con los demás, ni siquiera con los que quiere. No se defiende, no vive más que la mitad de la vida que podría vivir. Un día ocurre algo que le toca en el fondo de sí mismo y se activa esa parte oculta y escondida, que sale sin control. Pero alguien puede verle. Encuentra al niño oculto detrás del monstruo verde. Resuena con el dolor que hay en su interior. Entonces toda la rabia se afloja y puede confiar, puede dejarse caer en brazos de otro. A partir de ese momento, Hulk deja de ser una parte incontrolada e incomprensible y pasa a formar parte de la personalidad del protagonista, que puede optar por dejar que salga o no. Nuestros monstruos internos son muchas veces como niños heridos, furiosos, adolescentes rebelándose contra el mundo. Son dolor puro, una rabia infinita que no tiene fin. Si sabemos ver detrás de las conductas que han tenido, de las cosas que han roto, de las barbaridades que nos han dicho, lo que más necesitan esas partes sucederá.
Alguien se habrá dado cuenta de cómo se sienten, de lo mucho que les ha dolido la vida, de que no pueden más. En el momento en el que entendamos eso, aunque aún no se haya ido toda la tristeza y el sufrimiento, aunque siga habiendo más rabia de la que tocaría en base a lo que vivimos ahora, esa parte nuestra podrá empezar a jugar de nuestro lado. Posiblemente, cuando esto empiece a ser así, lo notaremos en el momento en que tengamos que enfrentarnos a alguien que habitualmente nos puede y la voz nos salga más firme, con una seguridad que no es propia en nosotros. También podremos ver que nos enfadamos más, que podemos estar más irritables, que nos parecen mal cosas que antes pasábamos por alto, y aunque a los que nos rodean no les parezca del todo positivo, nosotros sabremos que empezar a sentir lo que antes estaba adormecido es un avance respecto a la desconexión de la que venimos. En conexión con esa parte nos sentiremos más fuertes, por momentos notaremos más energía, no nos vendremos abajo ni nos desplomaremos tan fácilmente. Como hemos iniciado la reconciliación, esta parte ya no nos odiará tanto. No sentiremos rabia contra nosotros mismos por ser débiles, por someternos, por estar mal. Cuando nos vengamos abajo no escucharemos en nuestra cabeza insultos, sino un «venga, levántate de una vez y sal a tomar aire». También notaremos más matices en las situaciones. Podremos plantearnos los pros y los contras, los distintos aspectos a tener en cuenta. Nuestra visión será más completa y tomaremos mejores decisiones. Esta es la parte de Hulk, que me ha parecido súper potente. Y ahora vamos a la parte de Peter Pan. Peter Pan tenía muchos niños en el país de nunca jamás, donde el tiempo no transcurría, y los chicos permanecían en el mismo estado que tenían cuando llegaron allí. En ese lugar, suspendido en el tiempo, nada cambiaba ni evolucionaba. Los niños salían de sus familias complejas y sus historias adversas, y al desconectarse de ellas en ese lugar, se protegían de su realidad. Pero pasados los años, el país nunca jamás se fue convirtiendo en una cárcel para ellos. Peter Pan, con las mejores intenciones, los había rescatado de sus vidas y no sabía cómo devolverlos a ellas. Además, las circunstancias que llevaron a los niños a nunca jamás habían cambiado, pero para ellos es como si no hubiese pasado el tiempo. Del mismo modo, algunas experiencias o etapas de nuestra vida pueden bloquear de tal modo que una parte de nosotros se queda allí y no evoluciona como el resto de quienes somos. Si vivimos situaciones de acoso en el colegio, el niño asustado y humillado puede quedarse en nuestro interior, mientras por otro lado tratamos de no acordarnos de aquella etapa. El niño sensible, al que nadie entendió, se fue escondiendo dentro de nosotros, mientras intentábamos ser fuertes y que no se notase lo que sentíamos. El niño caprichoso, que quería salirse con la suya como revancha por la falta de atención emocional, se fue anulando ante las numerosas represalias que sufrió, pero sus necesidades internas no satisfechas siguen estando ahí, como cuando teníamos 6 años. El adolescente, que no sentía que perteneciese a ningún grupo ni tampoco a su propia familia, se fue encubriendo conforme aprendíamos a encandilar a la gente para tenerlos seguros, pero en el fondo esa sensación nunca nos ha abandonado. Esos niños vulnerables, heridos, rabiosos, de algún modo es como si no hubiesen crecido, como si siguiesen viviendo en el país de nunca jamás, atrapados en redes de memoria a las que todas las nuevas experiencias de nuestra vida, nuestras buenas relaciones, nuestros éxitos, nuestros recursos, no pudiesen llegar. El puente para que esos niños se desbloqueen y salgan de ese lugar es que el adulto que somos pueda mirarlos con nuevos ojos, que desde la realidad presente miremos con comprensión a los niños que fuimos, las sensaciones que nos generaron las cosas que vivimos, las reacciones que pudimos y no pudimos tener. Si los miramos a los ojos entendiendo quiénes son, aceptándolos con todo lo que llevan consigo, entendiendo qué necesidades no satisfechas tienen aún dentro y buscando cómo cubrirlas en el momento presente, las redes de memoria pasadas y presentes empezarán a conectarse y a integrarse. De ese modo, esos niños podrán evolucionar, crecer, desarrollar todo su potencial. El niño humillado levantará la cabeza al darse cuenta de que la situación del colegio se terminó
y de que es un adulto que ahora se puede proteger. El niño sensible descubrirá que sus emociones son buenas y que hay mucha gente con la que podrá mostrarlas y las valorará. El niño caprichoso se irá convirtiendo en un adulto que pelea por lo que quiere, de modos más pragmáticos, ajustados y eficaces, sabiendo que conseguir algo lleva tiempo y esfuerzo en una dirección. El adolescente sabrá que hay cosas buenas en su interior y reconocerá lo importante que es sentir que pertenecemos a algo. Por eso irá aprendiendo a conectar con los demás de un modo más genuino. Si tenemos dificultades como adultos para mirar a estos niños con una aceptación incondicional, pensemos, ¿los estamos mirando realmente con nuestros ojos? ¿O estamos todavía haciéndolo a través de los ojos de las personas con las que nos criamos? Si esto último es así, ¿nos gustó cómo nos veían ellos? La respuesta probablemente será que no, de modo que pensemos en otras miradas, las de aquellos que pudieron vernos realmente, aunque fuera un poco. Un profesor de una asignatura, un amigo, un pariente más lejano, o bien pensemos en cómo miraríamos a un niño cualquiera que no fuéramos nosotros, que estuviera pasando por lo mismo y sintiéndose igual. Tomemos contacto con esto y después volvamos de nuevo la mirada hacia nuestro niño interior. Este cambio puede llevar tiempo. Lo habitual es que en nuestra mirada se refleje lo que aprendimos inicialmente y ha de pasar por un proceso de transformación. Pero es importante que trabajemos periódicamente en este ejercicio, porque hemos de recuperar a nuestros niños perdidos. Sin ellos no estaremos completos, no estaremos del todo conectados con lo que vivimos, no disfrutaremos plenamente de las cosas. Es importante que no dejemos nada atrás. Recuperarlos no implica que las emociones de esas etapas vuelvan para quedarse. Al contrario, dejarlos atrás es precisamente lo que hace que estas sensaciones hayan quedado dentro de nosotros para siempre. Al abrazar a estos niños, el dolor se alivia, la experiencia se integra y se resuelve. Las sensaciones perturbadoras se disuelven en ese abrazo, se dispersan en el resto de redes de memoria y se van atenuando hasta desaparecer. Entonces podremos verdaderamente pasar página y centrarnos en nuestra realidad presente. ¡Wow! Muy completo este libro, pero esta es la parte que ha resonado más en mí. No soy yo, Entendiendo el trauma complejo, de Anabel González. Un libro súper potente, con ejemplos que se pueden catalogar como extremos, pero que no son tanto para aquellas personas que lo viven de cerca, o han tenido familiares que lo han vivido de cerca y lo han vivenciado en sus propias carnes. Te lo recomiendo de corazón. Es un libro que es transformacional, no solamente es informacional. Déjame en los comentarios qué te ha parecido y si te lo has leído. Un fuerte abrazo y feliz día.